Francisco Gutiérrez Pérez, el Chalequero. Nace en 1840 en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío mexicano. Su infancia estuvo expuesta por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora, asfixiante y la ausencia de un padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Guerrero, quien jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia ni sus asesinatos, procreó 4 hijos con su esposa llamada María. También tuvo muchas amantes, las cuales llegaron a mantenerlo. Llegó a tener todo, un harem de mujeres a su servicio. Incluso se desempeñaba como proxeneta. Se declaraba devoto de la Virgen de Guadalupe. Vestía de manera estrafalaria. Le gustaba usar pantalones entallados de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro. De hecho, existen teorías sobre su apodo de El Chalequero, que hacía referencia a que solía sostener relaciones sexuales a chaleco, o sea, a la fuerza con las mujeres que él quisiera. Poseía una muy marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía. No sentía culpa, tenía una autoestima inflada. Sufría ataques súbditos de ira, era manipulador y promiscuo, y en su época no se prestó atención a ese diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con la de un trastorno errático de la personalidad. Lo describían como tranquilo y callado, además ponía demasiado cuidado a su cuidado personal. Veía al sexo femenino como una simple satisfacción sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada, con marcados tintes sexuales y de odio. Ultrajaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, excepto la última, eran prostitutas, pero no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Según las mujeres, se debían a una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tenía que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaba fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de la personalidad y su misoginia fueron producto de su rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció la imagen paterna, y esta representó el patrón de violencia contra las mujeres. Con base en las teorías de César Lombroso, lo clasificaron como un criminal nato. Según Lombroso, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un estrato social bajo, analfabeto y con evidentes muestras de decadencia social, como un arreglo personal muy deficiente y malos modos, y un nivel de inteligencia subnormal. Guerrero era educado e incluso caballeroso. Era de esta manera como lograba ganarse la confianza de sus víctimas. Sus crímenes mostraban a un asesino altamente organizado. Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto sí hacía uso de ellos, pero posteriormente las amagaba, ultrajaba, asesinaba por estrangulación o degollamiento, y finalmente, por razones que no están muy claras, en algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero, y tiraba los cadáveres en el río Consulado. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia. Ella conoció a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El hombre que se le acercó para pedirle lumbre para un cigarro. Acto después, sacaría un cuchillo para amagarla y le pidió que la acompañara a un sitio cerca de allí. En esa ocasión la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que la dejara recoger un dinero. Pero 2 meses después la volvería a encontrar, y esta vez no correría con tanta suerte, ya que esta vez la condujo a una cueva alejada de la población y ahí la ultrajó y torturó cerca de 2 días. La mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas.
Tan solo se tiene el nombre de algunas de ellas. Incluso, en algunas ocasiones, tan solo fueron identificadas parcialmente. De pronto, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consolado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado tras haber sido denunciado por varios vecinos, ya que para entonces Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo del arrabal, pero al verse atrapado, negó todos los crímenes. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entabló en su contra. Era de una mujer llamada Emilia, quien lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía ella, no era prostituta, ella era lavandera y había sido agredida por Guerrero en la colonia del Río Consolado tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima cerca de la villa de Guadalupe. Dándola por muerta, la había abandonado en los márgenes del río. Aunque en un principio el autoritario régimen habría censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, para cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco solo pudo ser condenado por la pena de muerte de Murcia y la agresión de Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad con los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a la pena de muerte, pero el mismísimo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. Y en 1904, por error, recibió el indulto. Pero pocos años después, Francisco fue aprehendido por segunda vez, por asesinato de una anciana llamada Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a las orillas del río Consolado. Supuestamente el móvil del asesinato fue porque la anciana lo hizo enojar y él no se controló y la eliminó. Pero en esta ocasión Guerrero había cometido múltiples errores, ya que un niño había sido testigo de cuando ultrajó y asesinó a la anciana, y un par de hermanas habían visto a Guerrero limpiarse la sangre de los brazos, la cara y el tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia de la escena del crimen. La detención de Guerrero atrajo la atención de más de 2,000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910 a la edad de 70 años, justamente en el año en que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras que fue por la tifoidea, como la causa de su muerte, y otras que falleció de una contusión cráneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de su muerte fue una patología de una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda, posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció, y él jamás mostró señales de arrepentimiento. Algunos datos relevantes son que los crímenes del chalequero sirvieron de inspiración para los grabados del reconocido artista José Guadalupe Posada. Los grabados se conservan en la actualidad y ahora son de dominio público. La novela Carne de ataúd del periodista y escritor Bernardo Esquinca están inspirados en los crímenes de este asesino. Y posteriormente a su detención declararía que su texto favorito era Los misterios de París, de Eugenio Sue. Durante su estancia en Lecumberri, Guerrero se volvió aficionado de la novela Pablo y Virginia, de Jacques Henry Bernardin de Saint-Pierre, la cual leía constantemente.